Soy Martín Briones y les voy a hablar de mi versión del cómic Heredia Detective. Primero les voy a hablar sobre el autor. Ramón Díaz Iterovi es un escritor chileno de Punta Arenas, protagonista de más de una decena de novelas que ha sido adaptado para la televisión en la serie Heredia y Asociados. Este autor presenta una forma de interpretar el pasado donde la violencia y el poder son los dominantes. Influenciado en una gran medida por la novela negra norteamericana, es uno de los principales escritores chilenos del género policial. Ahora les voy a hablar del tema central de la obra. En un oscuro escenario, Heredia fue la encarnación de la justicia, porque cuando los aparatos estatales fallan, aparecen los justicieros. Heredia ama Santiago, sus barrios tradicionales y la gente que en ellos habita. Es un aficionado a la lectura y a las citas literarias, dos herencias que él rescata de Don Quijote de la Mancha, el personaje de Cervantes. Ha sido caracterizado como un sujeto sensible, melancólico, testigo de heridas de un Chile maltrecho por los años de la dictadura, dueño de un humor negro muy particular, de espíritu crítico y marcado escepticismo, cuyo deambular se da por las calles de Santiago opaco, triste, pero cargado de vitalidad, donde todo puede suceder y el crimen está a la vuelta de la esquina. Su principal y a veces única compañía es un vagabundo gato blanco llamado Simenón, en homenaje al magnífico escritor belga, creador del célebre inspector Maigret. Con su gato Simenón, Heredia suele imaginar que sostiene diálogos que le sirven acerca de sus inquietudes existenciales o sobre los detalles de los crímenes que investiga. Ahora les voy a hablar de los elementos técnicos de la obra. Año de publicación. La primera novela fue publicada en 1987. La editorial LOM. Se adaptó para la televisión de la serie Heredia y Asociados. Desarrollo. La tarea que seleccioné es el cómic con mi versión de Heredia Detective. Realicé la adaptación siguiendo los siguientes elementos que usa el autor en los diálogos. Fue un desafío para mí, ya que la escritura es uno de mis aspectos por mejorar. Utilicé a los siguientes personajes: Heredia, Detective, Gato Simenón, Señorita Blandish, Doris, Gómez y Escriba, siguiendo con las características psicológicas mostradas en el libro. Para el ambiente usé el mismo de la obra Santiago de Chile. Esta obra me ayudó a entender que no siempre las soluciones están en la justicia y que siempre es bueno hablar sobre los miedos más profundos. Recomendaría esta obra literaria porque nos hace pensar en el pasado de Chile y reflexionar sobre la vida. Conclusión. Heredia Detective está compuesto de varios casos y de una historia central. El detective tiene un gato con quien conversa en la privacidad de su oficina como parte de su proceso para solucionar sus casos. Detalle ameno es que Heredia se imagina que el gato le responde, lo que da pie a unas conversaciones bastante entretenidas entre dos personajes cínicos que en verdad es uno solo. Heredia es una persona que alguna vez leyó muchas novelas de detectives y se niega a aceptar que la era de los investigadores privados ya pasó. Vive el cliché y está satisfecho por su vida con ello. Vive de casos encargados de personajes tan o más anacrónicos que él. Eso sí, el cómic mismo no niega que la era de los detectives privados ya pasó hace mucho tiempo. Este cómic es un cómic que transcurre hoy en día, pero que está protagonizado por personajes que viven en el pasado. Por otro lado, los casos que investiga Heredia son particularmente complejos y sus soluciones no son precisamente el fuerte de Heredia Detective. Argumentos de tu recomendación. Les recomiendo leer Heredia Detective, es una obra entretenida que habla de un Chile del pasado y nos hace reflexionar sobre nuestros miedos y sobre la vida y la muerte. El tema que aborda la obra aborda el trasfondo social de una ciudad y un país, con sus vicios, pecados, corrupción por el poder y desesperanza. La trama se sustenta convincentemente con el telón de fondo de un Santiago de Chile oscuro y oculto, donde conviven torturados y torturadores. Los primeros luchan porque se haga justicia y se dé a conocer a los culpables, y los segundos por seguir en el anonimato y en las sombras tratando de dejar atrás un pasado con condena. Redes de protección tienen estos últimos, pero ya no cuentan con la
impunidad del pasado y cada vez se lucha por desenmascarar a más culpables de los atropellos. Se trata en definitiva de abordar una literatura con acento realista, a través de un género que se caracteriza por hurgar en la mugre que suele esconderse